natural que tenemos todos para comunicarnos y así poder emitir algún juicio, opinión o sugerencia sobre algún tema determinado. Pero esto a veces se ve desinformado o a veces se ve reflejado de manera negativa cuando lo hacemos sin uso consciente de los términos o las palabras que estamos empleando. Tenemos que tener mucha conciencia que la comunicación tiene dos factores. Puede ser factores positivos o negativos que hoy en nuestro episodio Sin Etiquetas el Podcast los van a conocer. Pero principalmente es importante y fundamental saber cómo decimos las cosas y qué decimos para que las otras personas que nos están escuchando o están debatiendo con nosotros realmente entiendan o comprendan esta información que queremos hacerles llegar. Como pueden ver, siempre me va a acompañar en todos los episodios, este y en los anteriores. Si no lo han visto, pueden ir a nuestro canal de YouTube, Sin Etiquetas el Podcast, porque todos están buenísimos. Son temas de información y educación para todos ustedes que pueden ser de interés. Gracias por estar conmigo nuevamente en este proyecto. Recuerden dejarnos sus comentarios, darnos like, dale a la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones de nuestros episodios. En este caso comenzamos entonces a hablar de la comunicación asertiva, pero yo quiero dividirla en dos partes. Quiero primero que hablemos un poco sobre la comunicación. ¿Qué es la comunicación realmente? Porque creo que todos siempre lo vemos desde otro punto de vista, de qué es la comunicación, cómo nos comunicamos. Por ejemplo, si lo vamos a la parte estructural o lo que nos enseñan, si lo buscan por Google, en algún caso, dicen que la comunicación es cuando dos personas o más se están comunicando, un emisor envía ese mensaje a través de un código para que le llegue al destinatario. Pero realmente la sociedad, la humanidad, sigue esta estructura, ¿o no? Bueno, yo creo que no. Bueno, eso lo podemos ver viéndolo también. de tema estructural. Claro, pero eso también lo podemos ver con nuestros capítulos anteriores, ya que todos se complementan entre sí. Exacto. Es el tema que hemos venido hablando sobre la apariencia física, sobre las críticas constructivas, destructivas. Todo eso es parte de la comunicación asertiva. Yo siento que hay muchas críticas, muchos prejuicios de personas que no se saben comunicar adecuadamente, asertivamente. Por eso no saben dar ni sus opiniones ni sus juicios de manera correcta. Entonces, creo que actualmente en la sociedad no se maneja bien lo que es una comunicación asertiva. ¿Qué es una comunicación asertiva? ¿Cómo yo puedo dar un mensaje que llegue al receptor y tener una retroalimentación efectiva? Exactamente, ya tú mencionaste lo que es la comunicación sola, es cuando estamos dialogando con dos o más personas sobre un tema determinado. Pero realmente estamos siendo asertivos al momento de hablar. ¿Por qué? Porque también existe la comunicación agresiva, pasiva o agresivo-pasivo. Entonces, eso también va a depender de cómo tú te sientas, cuáles son tus emociones que estás teniendo en ese momento, para que puedas tener una comunicación real, orgánica. Que la otra persona no solamente se dé cuenta de lo que tú estás opinando acerca de un tema, acerca de él, o que le estés enviando un mensaje de algo que a ti te interesa que esa persona lo sepa, pero realmente lo estás haciendo de forma adecuada, realmente estás siendo asertivo, empático en tu comunicación, o estás siendo agresivo, o estás siendo pasivo, o estás siendo pasivo-agresivo. Vamos a definir un poco estos tres conceptos, tres temas desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista. Ustedes también pueden comunicarnos o dejar su comentario allí de qué es para ustedes la comunicación asertiva, pasiva o pasivo-agresiva. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la comunicación agresiva. ¿Qué consideras para ti, Carla, que es la comunicación agresiva? Yo siento que es como comentarios. No sé si puede ser una interacción entre dos personas o también un grupo de personas. Que puede ser que estemos hablando normal, teniendo una comunicación fluida y venga una persona a sacar algo del contexto, algo muy agresivo, como que viene algo como tajante, como que interrumpe, pero también es algo como... No sé, para que le llame la atención también. También puede ser, pero no sé cómo categorizarlo. Si agresivo tú lo dices como malas palabras,
o también es agresivo cuando te vienen a decir algo de mala manera. Agresivo yo lo considero, por ejemplo, en mi caso, en mi punto de vista, que es la unión de las malas palabras o los malos términos que estamos empleando con la emoción que tú sientes, en este caso la agresividad, la euforia, la molestia. Cuando tú llegas a un sitio donde estás como un toro que te quieres llevar todo el mundo por el medio y aparte utilizas malas palabras, para mí es una comunicación agresiva. Claro, entonces va como complementada. O sea, se complementan entre ambos, o sea, las malas palabras con eso, pero no se entra en discusión, o sea, entraría como en un término de discusión. A veces discutiendo. creo que cuando tú tienes una comunicación con personas que están en otro nivel de madurez y de espiritualidad, tú lo atacas, pero esa persona no lo ve como un ataque. Es decir, tú le dices palabras agresivas, términos inapropiados, estás eufórico, pero esa persona se mantiene siempre en calma. ¿Por qué? Porque ha venido trabajando en él para no reaccionar de la misma manera como la otra persona, porque si reacciona igual, entonces ya esa comunicación va a pasar a un problema mayor, claro, que puede ser golpes o inclusive llegar a algo peor. Por eso, la comunicación agresiva viene siendo como una discusión. Sí, una discusión, pero una discusión que no llega a buenos términos, de una de las partes. A veces puede ser de las dos. ¿Por qué? Porque tú puedes venir agresivamente, yo te ataco a ti, pero entonces si tú eres calmada, estás tranquila, yo soy el único que voy a ser agresivo. Pero va a llegar un momento que tu energía y tu comportamiento va a hacer que yo me apacigue también. No siga siendo de manera agresiva. Pero si dos personas se montan en un ring de esta manera de la comunicación, un ring de la comunicación agresiva, entonces ¿a qué términos va a llegar? Se va a solucionar el problema con dos personas hablando de esa manera. Entonces es importantísimo eso, el tener cuidado de la manera en cómo nosotros nos comunicamos según la emoción que estemos empleando en ese momento. Ahora bien, la comunicación pasiva. Para mí la comunicación pasiva es aquellas personas que son manipulables. Yo lo veo así. Las personas que son demasiado calmadas, que a todo lo aceptan, que todo dicen que sí, que no dan opiniones, que no dicen nada, que hacen todo lo que la otra persona le dice. Para mí eso es una comunicación pasiva, pero a la misma vez es una persona que puede ser manipulada. ¿Cómo ves tú la comunicación pasiva? De verdad que no sería como ese término, pues es algo manipulable. Yo lo veo de así. algo manipulable, no, algo pasivo, sino que quiero llegar al punto, al otro que tú dijiste, pasivo-agresivo. Porque ahorita hay muchas cosas que montan en TikTok. Se hizo muy famoso un tren de las red flags. De las red flags, y cuando tu pareja es pasivo-agresiva, cuando tu mamá o tus familiares son pasivo-agresivos, que vienen, que esos son los comentarios que yo te digo sin ofender, pero estás muy fea. Sí, no es por nada, ¿no? No es por faltarte el respeto, pero debes mejorar tu apariencia. O sea, son comentarios pasivo-agresivos. O sea, me lanzas el no te quiero ofender, pero me estás ofendiendo. Exactamente. Y a veces lo hacen de manera... ¿Y dónde está el pasivo ahí? Porque ahí no hay nada pasivo. O sea, porque viene ya algo agresivo con una crítica que... Yo siento que la comunicación pasiva-agresiva viene siendo agresiva, únicamente. Pero la persona le mete ese supuesto pasivo de, ay, no te quiero ofender, pero usan ese calificativo, ese término, como para que la persona no lo vea tan agresiva, sino lo veamos así, pasivo-agresivo, que viene por debajito, pero al final me va a detonar una bomba de términos que yo me voy a quedar como que ya va, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente estás consciente de los términos que estás usando, que estás implementando? ¿Sabes que si eso me afecta o no? Entonces tenemos que cuidar la forma en cómo nos comunicamos, porque hablar y comunicarnos lo hacemos siempre, a diario, pero realmente lo hacemos de manera correcta. ¿Tú crees que hablar y comunicar es lo mismo? Ay, no. Vean que es complejo, que hablar, o sea, podemos hablar mucho. Hablar es lo que estamos haciendo. Exactamente, ahorita. Pero comunicar es algo, o sea, que transciende, o sea, es algo de comunicar, tienes que aprender a comunicarte efectivamente, saber cuáles son las palabras correctas, hacer que el mensaje llegue al receptor para poder tener una retroalimentación, porque si tú no lo haces, o sea, no tienes una comunicación asertiva, solamente estás hablando. Eso es igual que el escuchar y oír, también son completamente diferentes.
Exactamente, es muy importante el tema que tocaste porque es verdad, hablar, es decir, términos, palabras, ya. Pero no estoy cuidando el contexto que yo quiero darle para que esa otra persona lo entienda. Y comunicar trasciende, como tú dijiste, va más allá porque yo estoy comunicando algo que yo quiero que la persona lo sienta, que la persona lo entienda, lo comprenda y se sienta parte de lo que yo estoy diciendo. Entonces, señores, tengan cuidado, hablar y comunicar no es igual, al igual que oír y escuchar no es lo mismo. Porque tú puedes oír, el oír son los sonidos que emitimos. Ahí estamos oyendo, eso es oír. Pero escuchar es realmente, estoy entendiendo lo que me están diciendo. Es que eso también lo dicen muchos los profesores. O sea, ustedes me están oyendo o me están escuchando la clase que yo estoy dando. Porque en clase podemos estar como en modo avión, o sea, estamos pero no estamos oyendo lo que dice, pero no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que está explicando. Y es cuando viene el profesor y te dice, dame un debate de algo y tú te quedas ponchado. Porque no sabes, porque estás oyendo lo que emite, los sonidos que salen de su voz, de su boca, pero realmente no estás escuchando todas las informaciones que te está brindando. Entonces es importante entonces conocer estos términos, saber emplear bien la comunicación. Ahora bien, la comunicación se puede dividir en dos factores: cosas positivas que podemos hacer dentro de nuestra comunicación y cosas negativas que quizás lo hacemos de manera inconsciente, que no sabemos lo que estamos diciendo, pero de igual forma lo decimos, o de manera consciente. Algunos de esos términos que quizás no son tan positivos, sino vamos a comenzar a hablar de los puntos negativos que tiene la comunicación y de las cosas como lo podemos mejorar, para entonces poder tener una comunicación que sea efectiva, asertiva, que sea entendible, que la persona lo comprenda y que a lo último haya una retroalimentación para poder tener un debate y un aprendizaje dentro de esa comunicación. El primer punto que podemos comenzar es la falta de comunicación. Cuando aquellas personas realmente no saben hablar. O sea, quieren expresar su comunicación, su idea, su opinión, pero no saben cómo hacerlo. No saben cómo unir esas palabras para que las otras personas los entiendan. ¿Cómo crees tú que una persona se puede mejorar su comunicación? Yo Porque creo que tiene las ideas, claro, pero no sabe cómo sacarlas para que la otra persona lo entienda. yo creo que, bueno, eso también lo recomiendan mucho, que es leer. Si tú quieres aprender a comunicar, aprender a hablar, a poder hacerlo con fluidez, tienes que leer muchos libros, muchas cosas, artículos, para tener como más dialecto, como la parte del lenguaje, tener como algo más amplio. Tecnicismo. Ajá, tener algo más amplio. Y también hay que trabajar, yo siento que la parte corporal, la parte De expresión. el lenguaje no verbal, también entra la parte de las expresiones. Que, por ejemplo, que si tú estás explicando algo, pero estás con un manoteo, se puede ver mal. O sea, tiene que estar complementado tu parte corporal con lo que tú estás diciendo por tu boca. Ya sea, obviamente, hablar, comunicarte, todo eso tiene que venir acompañado y complementarse una de la otra. Claro, porque si tú dices algo, pero tu cuerpo está diciendo otra cosa muy distinta, no hay concordancia de lo que tú dices con tu cuerpo. La comunicación no verbal, ¿cómo se puede trabajar? Por ejemplo, yo creo que se puede trabajar a través del baile, porque el baile te enseña mucho cómo conocer el manejo completo de tu cuerpo, y en clases de actuación. En teatro te ayuda muchísimo a trabajar tu cuerpo, porque en el teatro es muy... Bueno, ya va. Señores, ella es actriz, háblanos un poquito sobre eso. En el teatro es muy importante tu expresión corporal, ya que pueden haber escenas donde no hables, no haya diálogo, pero toda tu expresión corporal puede decir Está comunicando algo más. O sea, puede decir, o sea, el trabajo escénico que uno puede hacer con el cuerpo es algo, o sea, fabuloso, espectacular, algo que se trabaja, no es algo que, ay, sí, voy a llegar y voy a saber, no, es algo que se trabaja porque es una expresión espectacular, que en teatro tú la puedes ver y es un trabajo, está acompañado del baile, de los movimientos, de todo tiene una intención. Por ejemplo, en el teatro todo tiene una intención. En la movilidad del cuerpo, las líneas, absolutamente todo está complementado. Claro, para entonces darle así vida a los personajes, a lo que tú quieres también comunicar a través de tu cuerpo, de tu expresión no verbal. Pero no todo el mundo lo maneja, o sea, no todo el mundo sabe cómo unir la comunicación verbal
con la comunicación no verbal. Eso se trabaja, señores, a través de cursos, a través de locución, a través del baile, del teatro, todo lo que tenga que ver la parte artística, siempre te trabajan las dos expresiones. Eso también se puede ver muchísimo en exposiciones. En exposiciones puedes saber del punto que te tocó, hablarlo con fluidez, pero si tú tienes una mala posición corporal, que estás así y estás diciendo tu punto, no tiene sentido. Estás encorvado, también las personas que se mueven mucho, está nervioso, son cosas que te enseñan en el laboratorio, que es lo que tú comentabas. Que es muy importante, de verdad que la expresión corporal es muy importante, esos dos tienen que ir acompañados. Pero es que todos los oradores y los que son conferencistas siempre han dicho que la expresión no verbal o la comunicación no verbal tiene un 70% por encima de la comunicación hablada, que solo tiene un 30%. Entonces a veces nosotros nos enfocamos en querer hablar y realmente nuestro cuerpo dice más que las palabras. Bueno, en las personas que son oradores, ponentes, todas esas personas cuando salen tú ves cómo se plantan en ese escenario y tú dices, wow, la seguridad que tiene esa persona yo la quiero, porque se para en ese escenario y sabe lo que va a decir, se ve seguro de sí mismo, porque esas personas se paran derechas, no se mueven, hablan de su tema, tienen una movilidad en el espacio, pero algo con coherencia. No que van a ponerse a correr por todo el espacio, sino que tienen una movilidad hasta ya como practicada. Porque la improvisación es la que se practica. Porque es algo practicado, es igual que el teatro. Todo en el teatro está completamente planeado, practicado, todo ensayado. Claro, es importante porque la improvisación se trabaja. Mucha gente dice, yo estoy bueno improvisando, pero es que realmente la improvisación viene de la práctica. Tú vas a improvisar, pero ya tú sabes lo que vas a hacer. Las personas que te ven no saben, pero ya es un trabajo que tú vienes haciendo previamente. También, la comunicación tiene que ver también mucho con la seguridad. ¿Cómo trabajaríamos el tema de la seguridad? La seguridad ya es algo que tienes que trabajar como internamente, hacer una introspección, saber, estoy fallando en esto para sentirme más seguro, y yo siento que lo mejor siempre es el conocimiento. Tienes que estudiar, si tú quieres mejorar tu expresión corporal, ve clases de oratoria, de baile, de teatro, algo que te ayude a reforzar ese conocimiento para que tú te sientas seguro. Yo siento que, como te mencioné anteriormente, las personas que se sienten seguras son personas que tienen conocimiento del tema, de todo lo que va a exponer. Porque si tú no tienes conocimiento, ¿cómo tú das seguridad a otra persona que tú quieres transmitir el mensaje? No puedes. Y más si te toca hablar de un tema que no tienes nada de información. No puedes. O sea, simplemente no puedes. O sea, no puedes. Lo más importante es el conocimiento. Eso es lo que yo daría para que tú tengas seguridad al momento de hablar y expresar. Pero hay personas que a veces, porque también ha pasado y lo he podido ver o presenciar por las redes sociales, que tienen conocimiento pero no manejan el miedo escénico. La comunicación va unada con la seguridad, el conocimiento y el miedo escénico. Pero si a ti te abarca demasiado el miedo escénico, pero eres muy seguro y sabes lo que vas a decir, pero al momento de pararte en una tarima enfrente de tanta gente y te da miedo escénico y no lo sabes controlar, que es normal tener miedo escénico, señores, eso es algo que siempre se va a sentir. Una cosa es que hay personas que lo saben trabajar y otras no tanto. Pero si tienes miedo escénico y te paralizas y tienes conocimiento, entonces ¿cómo se hace allí? Porque yo tengo conocimiento de algo, pero el miedo escénico me deja paralizado. Hay que reforzar eso. Porque, y comienzo a titubear. Claro, porque ya el miedo escénico ya es que la persona se paraliza. Ya es algo que si te imagínate, tienes que trabajar. Pero el miedo escénico. Pero ¿qué te lleva a tener miedo escénico? El miedo escénico es como que lo que está en el medio. Pero ¿cuáles son esas aristas que quizás, por ejemplo, a Scarlett le lleva al miedo escénico? Desde mi punto de vista, yo diría que las burlas. Las burlas. Que para mí lo más que, o sea, haciendo teatro, yo diría que yo me paralizaría en miedo escénico por las burlas. Si yo estoy diciendo una línea o algo y las personas se ríen, para mí eso es shock. Exacto, las burlas, tu mente, que comienza a pensar... El autosaboteo. El autosaboteo, comienzas a decir, ¿qué estará diciendo de mí? ¿Cómo lo estará viendo? ¿Será que le gusta? ¿Será que no le gusta? El tema de la confianza en ti mismo es importantísimo para también manejar el miedo escénico. Tú tienes que conocer tus habilidades y tus debilidades para entonces saber qué tanto tú puedes hacer en frente a una tarima. Claro. Si tú tienes habilidades de comunicación,
de seguridad, pero no tienes el miedo escénico, tienes que trabajar en el miedo escénico para que puedas tener como que el complemento perfecto de poder dar una comunicación que realmente sea efectiva y que las personas que vayan a recibir tu mensaje lo entiendan. Porque no es lo mismo tú querer decir algo y la persona al final se vaya teniendo dudas. Esa es la otra también. O sea, hay que dejar todo completamente claro. O sea, abarcar todos los puntos para poder hacer la retroalimentación. O sea, lo importante de la retroalimentación, o sea, es indispensable. El debate. Y es indispensable. Porque si tú hablas con una persona y no entiendes lo que tú dices, ya estás hablando con una pared, estás topando con pared, porque es algo que, o sea, no es una comunicación asertiva. Y por eso es importante el tema de los códigos, como dice la estructura. El código que enviamos el mensaje. No es lo mismo que yo hable contigo que entiendes el español, que ese es el código que estamos implementando en nuestro idioma, a que yo venga y hable con un japonés. O que yo hable con un inglés. Un japonés, yo hablo inglés, no vuelvo Entonces loco. ahí, según la estructura que todos conocemos, el código no es el mismo. Entonces el mensaje no va a llegar de manera correcta. Entonces si tú quieres hablar con otra persona que tenga otro idioma que no sea el tuyo, tienes que aprender a hablar el idioma. Porque entonces como tú quieres llegarle a más personas que no tengan tu idioma. Entonces es importante también cuidar el tema del código. No solamente el ser una comunicación asertiva, efectiva, que entiendan, sino también qué código yo voy a usar para emplear. Si son personas que son nativas al español, se te va a hacer sencillo. Sin embargo, tenemos que cuidar también el tema del escuchar, porque podemos estar empleando bien el código, que es el lenguaje venezolano, español, pero si la persona no está escuchando, entonces tenemos que estar siempre atentos a lo que nos dice. Porque es algo bidireccional, la comunicación es bidireccional. Bidireccional. Por ejemplo, si tú me estás diciendo algo y estoy metida en el teléfono, o sea, te estoy oyendo, no sé, estoy prestando atención, no te estoy escuchando. O sea, yo estoy entretenida en lo que estoy y tú estás hablando y como uno termina haciendo y yo ajá, y el momento que puede ser que estés hablando conmigo, como yo estoy pendiente de hacer otra cosa, te quedes callado y yo ni pendiente. O inclusive tu mente esté en otro lugar, porque estás pasando por un proceso, un problema, o estás angustiada porque tienes que hacer X cosa. Entonces la persona te está hablando y tu mente y tú estás en otro lugar. Entonces ahí se rompe la comunicación efectiva y asertiva, porque yo estoy puro hablando, entonces la otra persona no me está entendiendo. O el grupo en donde yo estoy trabajando. Otro de los puntos, quizás no tan favorable para la comunicación, es la dificultad para expresar nuestras opiniones o nuestras sugerencias, nuestros comentarios. ¿Cómo podemos trabajar el tema de usar un lenguaje apropiado para que la otra persona también lo entienda, se familiarice, se sientan identificados? Porque nosotros siempre estamos hablando, siempre nos estamos comunicando, pero a veces no estamos implementando algo acorde a nuestra audiencia, a la persona que nos está viendo y nos está escuchando. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esta dificultad o esta debilidad que tenemos? Wow, imagínate. Es que todo lo que tú me dices con parte de la comunicación, yo lo veo como, tenés que tener conocimiento, o sea, de la persona con quien tú vas. Pero sientes que también la comunicación es muy estructural. Más que hablar, hay que entonces trabajar muchas estructuras. No sé si es estructura, porque tampoco voy a estar pendiente de que si el código, el mensaje, el receptor, el emisor. O sea, muy orgánico. Es que la pregunta es, nosotros pensamos antes de hablar. Para tener una buena comunicación, exacto, muy importante. O sea, esa es la pregunta, que vamos otra vez y volvemos como al círculo vicioso del tema de las críticas. Nosotros pensamos antes de hablar, nosotros pensamos antes de lanzar un prejuicio. Es mentira. Como tú dices, somos emocionales. A veces hay momentos que lanzamos el juicio como me venga a la mente. Como me venga a la mente así, calentico, como me viene, yo te lo voy a decir. Y más cuando en la comunicación agresiva. En esa mucho más, porque tienes como esa sensación de que quieres pelear y la broma. Pero tú no sientes que entonces hay que trabajar mucho las emociones, porque no es correcto de que yo te diga las cosas como a mí me parezca, como yo me siento y como yo quiero. Claro. Hay que trabajar el tema de las emociones, porque entonces la comunicación se va a cortar, no va a ser una comunicación que realmente la otra persona diga sí, te entiendo, te comprendo, soy parte de eso, pero entonces
cómo lo trabajamos. Diciendo esto, vamos a hablar ahora de unos puntos que quizás sean favorables para mejorar la comunicación en general. Uno de ellos es mantener la calma. Pero qué difícil es mantener la calma en una situación. Si tú estás en una situación incómoda o una persona que está siendo agresiva contigo, ¿cómo mantenemos la calma? Ser pasivo, ¿no? Que era lo que estabas comentando. No. Ser pasivo es cuando somos, en nuestra comunicación, cuando aceptamos todo del otro. Cuando dentro de una comunicación la otra persona me dice algo y yo lo acepto. Ya. Yo digo sí, está bien. Eso es ser una comunicación, para mí es una comunicación pasiva y a la vez manipulable. Pero ¿cómo mantener la calma en situaciones difíciles, chama? Incomodidad. ¿Cómo haces tú para mantener la calma? Respirando. La respiración es muy importante. Pero sientes que es la única forma, respirar. No sé. ¿O qué otras cosas implementas? Porque, por ejemplo, yo en una situación difícil donde alguien me está gritando, me está faltando el respeto, yo mantener la calma. Ah, no. Es complicado. O sea, ahí no sé si has escuchado mucho que también dicen que tú hasta para insultar lo puedes hacer con buenos modales. Sin necesidad de gritar. Sin necesidad de gritar, sin necesidad de decir una mala palabra, irse a los insultos, irse a los golpes. No. Sencillamente, la persona que tiene esta comunicación agresiva, tú la escuchas, okay, llega el mensaje, yo respiro y te digo, mira, te hablo de buena manera, aclaro los puntos, y ahí, oye, si sigue la persona, ya ahí tenemos un problema. Claro, porque tú puedes ser muy pasiva, muy todo, sí, tranquila, pero hay un momento que uno se cansa. Tampoco te puedes dejar manotear. Al menos que uses la inteligencia, y si tú ves que esa persona no se calma, tú te haces la loca, agarras tu cosa y te vas. Bueno, la dejas hablando solo. No, los locos hablan solo, muchachos. Y lo dejas hablando solo porque imagínate, te vas a quedar también ahí aguantando una comunicación que sea agresiva. Si tú ves que la persona no te está entendiendo y tú no quieres llegar a algo peor como los golpes o otra cosa que lleve a la situación que sea fuerte, entonces tú agarras tu cosa y te vas. Y lo dejas hablando solo. Pero mantener la calma es sumamente importante, difícil al mismo tiempo trabajarlo. Eso es un trabajo que uno tiene que hacer a diario, pero eso también va a depender mucho de cómo nos sentimos internamente y las emociones que estemos emanando para luego entonces poder mantener la calma. El hacer yoga ayuda muchísimo, la respiración profunda, señores. Cuando ustedes estén en situaciones difíciles, respiren profundo, piensen lo que van a decir y luego lo comunican para que la otra persona lo entienda. No lo entiendo, ustedes agarran su cosa y se va. Otro de los puntos súper importantes es ser coherente a la hora de transmitir un mensaje. Y esto es importantísimo, porque a veces será que realmente somos coherentes cuando hablamos. O decimos lo que decimos porque queremos y ya. Claro, tienes razón. En la parte de la coherencia, yo lo veo como hacia nosotros. Yo siento que siendo comunicadores nos vamos mucho a la parte de la coherencia, porque eso es algo que te piden en una comunicación asertiva. Tú para poder comunicar tienes que tener coherencia y cohesión. Todo tu diálogo, toda tu argumentación, absolutamente todo tiene que tener coherencia. Si no te gusta algo, pero al final del discurso te contradices, ya ahí pierdes la coherencia. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres explicar? Yo siento que la coherencia es muy importante, a mi opinión, es muy importante. Claro, es súper importante, porque si no tienes coherencia en lo que estás diciendo, la otra persona no lo va a entender. Claro, o también va a quedar confundida. O va a quedar confundida o va a terminar entendiendo lo que él considera. Lo que él considera que lo que fuiste tú lo que dijiste. Entonces, y ahí es donde viene como la desinformación, creo que lo comentaste. Tergiversan el mensaje, se contradicen, luego no llega como es, salen los rumores, salen los chismes, es una mala comunicación que no tenga coherencia. No se llega a un acuerdo tampoco para entonces poder decir, bueno, mira, estos son tus puntos, estos son los míos, que dialogamos, que te parece a ti correcto, que no me parece a mí correcto, y llegamos quizás a una conclusión final. Otro de los puntos importantes es tener empatía. Cuando otra persona te está hablando, a veces no somos nada empáticos, porque si nos están diciendo algo que a nosotros no nos parece, o por nuestras creencias, nuestra cultura, no lo consideramos correcto, entonces sencillamente yo
lo interrumpo, no escucho, me impongo ante sus opiniones, entonces eso no es tener empatía dentro de una comunicación. No, la empatía es importante para todo. O sea, ser una persona empática aplica en todo. En una comunicación, en lo que vas a decir, en las emociones, ser empático en las emociones, porque si una persona llega a ti llorando, o sea, tienes que ser empático en ese momento, no que le vas a decir qué te pasa. Ajá. Y no, y hay gente que lo hace. O sea, ¿por qué llora? No, hay que tener empatía. Esa persona viene con un problema a lo mejor que por eso detonó que llorar. Tú tienes que ser empático. Wow, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Te pasó algo? ¿Te ayudó en algo? No sé. ¿Necesitas un doctor? Algo, porque imagínate, una persona no se va a acercar a ti llorando porque es loca. Y a veces eso es importante porque en muchas ocasiones nosotros no somos nada empáticos. ¿Por qué? Porque cuando la persona está deprimida o está pasando por una situación difícil, nosotros que le decimos de una vez, ay, pero tienes que ser fuerte. Pero no llores, no puedes llorar. Eso es igual que cuando fallece un familiar. Cuando tú vas a darle el pésame a una persona, cuando tú vas a darle el pésame a una persona, tú le dices, sé fuerte. No, no quiere escuchar y eso ahorita. Y ahí viene la comunicación, porque no llega el mensaje, porque la persona está en su dolor, está en su duelo. Y si tú me dices, sé fuerte, es algo que no te voy a prestar atención porque yo estoy viviendo mi momento, estoy viviendo mi duelo, estoy viviendo mi tristeza. Es algo. Por cierto, hablando de ese tema, vi un video que la persona que dice, cuando tú vas a darle el pésame a una persona y le dices lo siento, sin conocer a la persona que falleció, es mentira. Porque en realidad no lo sientes, porque tú no eres la persona que está llorando por ese familiar o amigo que se le haya muerto. Y tampoco lo conociste. Nunca lo conociste. Entonces, tú para ser una persona que de verdad decirte, siento tu pérdida, tienes que estar llorando por esa persona, sentir algo de eso, sentir empatía por la situación. Y tienes razón, porque muchas personas vienen al funeral y te dicen, lo siento, sí. Yo a veces trato de no decir lo siento, sino decir mis condolencias. Mis condolencias. Y ya, porque es verdad, usar términos a veces en momentos tan difíciles que para ti están bien, pero tú no sabes cómo esa persona lo tome por la manera como se esté sintiendo en ese momento. Entonces tenemos que ser empáticos en todos, señores. No solo en la comunicación, sino que si se te acerca una persona que está pasando por un proceso difícil, usted no le diga sea fuerte, salga adelante, párese, siga, no. Usted solamente escúchelo, porque esa persona en ese momento solo quiere ser escuchado. También importante el tema de los niños. A los niños, ¿qué le inculcan en cuanto a la cultura? Los hombres no lloran. Usted tiene que ser fuerte, usted es hombre, usted no llora. Primero no estamos siendo empáticos. Y segundo, estamos haciendo que los hombres, esos niños que van a ser hombres, repriman sus emociones. Por eso que en la actualidad, ¿cuántos dementes hay en el mundo? No sé si tú también lo ves así, pero la mayoría de los hombres a veces no pueden tener una buena comunicación asertiva. Por eso La gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría. No tienen una comunicación asertiva, porque son personas que se reprimen. Sí. O también se puede ver en el liceo, en los colegios, las personas que son más flojas son los niños, más que las niñas. Las niñas pueden tener como el manejo de sus emociones a veces, porque son muy emocionales también y nos vamos a como un extremo. Pero las que mejor tenemos como una comunicación pueden ser las mujeres. ¿Por qué? Puede ser por eso, algo cultural. Sí, y de familia, porque dejan que las niñas fluyan. Porque es una niña, porque es débil, porque la mujer tiene que ser un cristal, tenemos que cuidarla, tenemos que arroparla, entonces ahí la dejamos, que entonces fluya sus emociones. Pero el niño desde muy pequeño siempre lo ven como el proveedor, el protector, él cuando sea grande es el que tiene que pagar todo, él es el que tiene que cuidar a la mujer, él no puede llorar, porque si llora es comenzar los descalificativos, es esto, es aquello, es lo otro. Entonces el niño siempre crece con el pensamiento de que yo no puedo llorar porque yo tengo que ser fuerte, porque el hombre tiene que ser fuerte. Entonces por eso que hay muchos hombres ahorita que tú ves que uno le dice, tú eres de roca, tú no lloras, tú no tienes sentimiento. Es por eso, porque las mismas familias vienen desde muy niñitos diciéndole, los niños no lloran o los hombres no lloran. Y para finalizar, un punto también muy importante es el tema de la gestión de las emociones.
cómo nosotros podemos trabajar nuestras emociones, sea de alegría, de rabia, de frustración, de tristeza, de asco, de cualquier emoción que tú estés sintiendo, cómo las podemos trabajar para entonces eso se vea reflejado de manera correcta en nuestra comunicación. Bueno, lo principal es que las emociones no se reprimen, ninguna. Aunque es que Ni los así niños. como lo dicen en la película Intensamente, ninguna emoción es mala. Tú tienes que sentir todas las emociones porque tú no puedes reprimir ninguna de ellas. En la primera película, según Alegría, estar triste era malo. Uh-huh. Sin saber que de la tristeza después viene la alegría y así es. O sea, porque de un suceso triste, luego tú te levantas y sientes alegría, un sub y bajo, un sub y baja, porque las alegrías no, las emociones pueden variar. Un día puedo estar enojada, un día puedo estar feliz, otro día puedo estar triste. Y es válido, sentir todas las emociones son completamente válidas. Pero hay que ser controlarlas y manejarlas. Tampoco dejar que las emociones nos controlen a nosotros. Claro, porque Déjalas fluir, pero que no que te controlen. en la película mira que ella era feliz. Siempre alegría, Siempre era feliz, porque ella todo feliz. era- Y toda la vida no puede ser feliz. Y cuando llegó ansiedad, ahí fue donde ella entendió que no todo en la vida es felicidad. En la película se ve, ella le sacó todos los procesos difíciles de la niña y solo le dejaba los momentos felices. Que está mal. Y, Porque es mentira, uno humano no es feliz siempre. y ansiedad llegó para que ella de manera consciente conociera que el humano no es siempre feliz, no siempre está triste, no siempre está molesto, no siempre ve todo color rosa, sino la vida es un sub y baja de emociones, siempre lo digo. Bueno, mi gente, con esto ya finalizamos entonces nuestro episodio del día de hoy de la comunicación asertiva. Déjenos sus comentarios, digan qué es para ustedes la comunicación asertiva, déjenos testimonios. ¿Qué creen ustedes que hacen para controlar las emociones? ¿Realmente son empáticos? ¿Realmente escuchan o solo oyen? ¿Ustedes realmente tienen una comunicación asertiva y efectiva? Y si no la tienen, ¿qué están haciendo para trabajarla para que las personas puedan entender su mensaje? Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, también muchísimas gracias a ti. Recuerden seguirnos en nuestro canal sin etiquetas el podcast. Den sus comentarios, likes, me gusta, a las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.